Desde luego, la preparación anoche con el discurso de la nación de Emmanuel Macron marca bastante los límites de este encuentro, o más o menos los objetivos de este encuentro. Asumir defensa europea, constituir la potencia nuclear de Francia como una garantía, con la identificación claramente de la amenaza rusa, de la que no se confía en absoluto para cumplir los acuerdos de alto el fuego y de paz. Nos acompaña una persona que es una referencia en el análisis estratégico militar, que es miembro de la Academia de las Ciencias y Artes Militares, además de profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Don Antonio Fonfría, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? El desafío parece grande, ¿no? Escuchó usted a Macron, supongo, anoche. Pues la verdad es que no lo escuché, pero bueno, he leído alguna referencia y sí, efectivamente, la verdad es que el desafío es grande. Yo creo que además tenemos varios desafíos, no solo el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, sino lo que todo ello supone y conlleva en términos políticos, en términos geoestratégicos, en términos militares, en términos económicos y sobre todo en términos presupuestarios y de capacidades para la Unión Europea. Podemos abordarlo por partes, porque está el qué hacer, luego cómo conseguirlo y cómo pagarlo, ¿no? Aquí hay tres elementos esenciales. El qué hacer parece definido en que Europa necesita un sistema propio de autodefensa porque no está segura de contar en la escena de protección propia con Estados Unidos, ¿cierto? Totalmente cierto. Cada vez más. De hecho, aquí hay toda una historia de muchos años, pero si nos retrotraemos solamente hasta el año 2014 con los acuerdos de Cardiff, allí se planteó por parte de OTAN que los países llegáramos a gastar un 2% del Producto Interior Bruto en defensa. Durante, pues básicamente hasta el año 2022, la verdad es que muy pocos países llegaron a ese punto. Posteriormente, a partir de la guerra de Ucrania, nos dimos cuenta todos los países de que las cosas iban más en serio y que teníamos que ponernos las pilas, ¿no? Lamentablemente ha habido que esperar a que haya un conflicto en las puertas de Europa para que nos pongamos a trabajar e invirtamos en defensa lo que se supone que teníamos que llevar invirtiendo ya, pues básicamente 8 años, desde el año 14 hasta el año 22. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que ahora tenemos prisas y todos los deberes que no hicimos durante ese tiempo los tenemos que hacer en muy poco tiempo. Eso por una parte en cuanto a los países, incluido el caso de España, que probablemente sea uno de los más, digamos, llamativos, ¿no? En cuanto al conjunto de la Unión Europea, lo que se ha dado cuenta es que no tenemos las capacidades necesarias y que deberíamos haber tenido desde hace tiempo para poder enfrentar una crisis o una guerra de alto nivel, ¿no? Pues una crisis como la que está teniendo ahora mismo Ucrania, ¿no? Claro, eso nos deja en una situación en la que o bien somos nosotros los que nos defendemos o bien nos planteamos que en OTAN Estados Unidos nos defendiese. Esta última cuestión es inviable y con la elección como nuevo presidente Donald Trump todavía más, por varios motivos. Uno, porque efectivamente los países europeos hemos estado aprovechando la defensa de Estados Unidos durante muchos años. En segundo lugar, porque efectivamente Estados Unidos está mirando al Pacífico, no al Atlántico, donde tiene más, digamos, problemas en términos tanto económicos como geopolíticos como militares, ¿no? Con lo cual, o nosotros nos encargamos de nuestra propia defensa o realmente en algún momento vamos a tener un problema. A mí no me gustaría vivir lo que vivieron mis padres o mis abuelos. Por lo tanto, creo que ningún europeo quiere vivir ese tipo de situaciones ni volver a una situación de conflicto. Entonces, sí Desde es verdad, luego. hay que Pero ponerse. hablemos, señor Fonfría, de un elemento clave en todo esto. Hablamos de rearmarnos como si esto fuera algo rápido de hacer simplemente con tener el dinero. Del dinero podemos hablar también a continuación. Pero estamos hablando de crear una cadena de valor dentro de la propia Europa, porque si no, un rearme inmediato solo es posible comprando armas a terceros países, ¿no? Incluido Estados Unidos, lo cual significaría una fortísima dependencia tecnológica, entendemos. De hecho, ya hay una dependencia tecnológica importante y no solo tecnológica, también en términos de capacidades militares, de barcos, aviones, carros de combate, etcétera. De hecho, más de un 60% de lo que tenemos de sistemas se importa de Estados Unidos. Con lo cual, claro, la dependencia está ahí. La dependencia no se puede, como bien ha dicho, reducir de la noche a la mañana. Este tipo de sistemas son sistemas tecnológicamente muy complejos
y requieren tiempos de maduración muy largos. Y luego están en el inventario de los ministerios de defensa, están durante 30 o 40 años, con lo cual las dependencias son muy elevadas durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? La cuestión es, seamos capaces nosotros de hacer las inversiones necesarias y de generar las tecnologías necesarias como para poder ser autónomos, y ahí hay un concepto que es el de autonomía estratégica, que es fundamental, para ser autónomos, no depender de Estados Unidos, ser capaces de trabajar con nuestras propias cadenas de suministros, lo cual nos dará más seguridad en el caso de que haya cualquier problema dentro de la propia Unión Europea, tener esas cadenas de suministros que nos permitan satisfacer nuestras necesidades, no solo en términos de defensa y militares, sino en otros muchos términos, desde cualquier tipo de input para cualquier fábrica de producir cualquier cosa que no tenga que ver nada con la defensa hasta la propia defensa, ¿no? Sí, esto significaría repartirse el trabajo, por decirlo de una forma sencilla, utilizando la economía aplicada, ¿no, profesor? Cada país que fabrique una parte, un elemento de esa cadena de valor para una defensa europea. Habría que cambiar algunas cosas al respecto e Hay que, integrarlo con ciertas garantías. bueno, hay que cambiar muchas cosas. Hay una cuestión que a mí no me gusta particularmente, que es la especialización o superespecialización de los países. Pues yo hago carros de combate nada más y el otro hace chips nada más y el otro hace solamente aviones. A mí eso me parece un problema de soberanía y de autonomía estratégica nacional de cualquier país dentro de la Unión Europea demasiado arriesgado como para asumirlo de esta manera, ¿vale? Sí es verdad que tenemos que ir a una cierta especialización más intensa de la que tenemos ahora mismo, pero que eso no suponga que se pierdan capacidades que sean privativas de los países. ¿Por qué? Porque aunque nosotros como Unión Europea tenemos un conjunto de riesgos, amenazas comunes, cada uno de los países, y particularmente España, tiene sus propios conjuntos de riesgos y amenazas y necesita los sistemas que considere necesarios. De esta manera, nosotros nos permitiríamos tener los sistemas que necesitamos para cubrir de nuestras amenazas y luego otros sistemas compartidos con la Unión Europea. En definitiva, se trata de una especie de partenariado en el cual cada uno de los países efectivamente aporta lo que mejor sabe hacer, pero no hay una superespecialización, que es lo que en muchos casos está diciendo, porque yo creo que no es estratégicamente, industrialmente, militarmente, no es la solución para ningún país. Citaba usted al principio de esta conversación la debilidad de la posición española, bien por el punto de partida de financiación sobre PIB, estamos en los niveles más bajos de la Unión Europea, por lo que significaría que el recorrido, el esfuerzo inversor, el esfuerzo presupuestario y fiscal sería uno de los más altos necesarios ahora mismo, como de la propia solidez de la respuesta. Nos gustaría hablar ya en términos económicos. ¿Esto se paga emitiendo más deuda en países que ya estamos muy endeudados, hipotecando lo que deberán pagar en impuestos nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Hay alguna otra manera? A ver, antes de ayer cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio digamos, el pistoletazo de salida con esos 800.000 millones tan famosos que llevan rondando por los medios de comunicación estos 2 días, ¿no? Sí. Nada es gratis. Absolutamente nada de esta vida es gratis. Y eso hay que pagarlo, de alguna forma. Bien a través del presupuesto de la Unión Europea, que se paga una parte, bien a través de los propios presupuestos de los países, que lo pagaremos los nacionales de cada país. Eso está clarísimo. ¿A través de qué? Pues a través de emisión de deuda, a través de la ampliación del déficit y, de hecho, una de las cosas que dijo von der Leyen es que la cláusula de salvaguarda nacional que limita el déficit público al 3% del PIB se va a poder romper, igual que se hizo con el COVID, porque era una situación de emergencia sanitaria. Ahora se hace con defensa porque es una situación también de cierta premura o necesidad de conseguir los sistemas que necesitamos, ¿no? Pero sí, lo vamos a pagar entre todos con impuestos. O sea, a ver, hay una premisa en economía que es muy evidente. O sea, necesitamos totalmente hacer una inversión y esa inversión tiene que financiarse o bien con déficit, aumentando el déficit, o bien con deuda. Y para poder pagar todo eso desde el servicio de la deuda, es decir, los tipos de interés, o bien para cerrar la brecha de déficit, pues hay que aumentar impuestos o aumentar actividad económica.
Y el aumento de la actividad económica es más lento normalmente y los impuestos es mucho más rápido, con lo cual es más fácil cerrar esos gaps más deprisa. Pero sí, lo vamos a pagar todos. Eso que a nadie se le olvide que va a ser así. Pero como en otras cosas, y además es absolutamente normal. La cuestión es que cuando lo paguemos, digamos, los impuestos que pongamos todos los ciudadanos de cualquiera de los países realmente estén bien gestionados, sean eficientes y sirvan para lo que se ha planteado que tienen que servir. Queda claro en esta conversación con don Antonio Fonfría Mesa, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y de la Academia de las Ciencias y Artes Militares. Gracias por acompañarnos, profesor. Le deseamos un buen día. Igualmente, muchas gracias a vosotros.